¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Buenas Buenas, tardes. ¿cómo andan? Tardes, profe. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, ya cansados en esta época del año. Sí, yo recién me acabo de enterar que hace 14 años que espero que Nadal pierda en París y me acabo de perder el partido. Así que bueno. Bueno, le voy a pedir que pongan la cámara a todos, así no nos vemos. Y ya recién me acabo de enterar que el viernes que viene ya es el último viernes que tenemos. Sí, así es. ¿Y cómo vienen ustedes? ¿Ya vienen, están preparados, están afilados? Obvio, profe. Bien. Como le dije a la clase anterior que estamos, en realidad con la comisión estoy un poco más demorado con los temas, porque como que nos quedamos hablando más de algo y se va, el tiempo se pasa volando, ¿sí? Pero en definitiva con las dos comisiones, más allá de que vaya atrasados con ellos un artículo, vamos a ver lo mismo, ¿sí? Vamos a llegar la semana que viene hasta tortura, evitación de tortura y demás. Y voy a tomarme 10 minutos para hablarle del 292, 293 y 296. ¿Sí? Los primeros 10 minutos de la clase van a estar orientados a hablar de esos tres tipos penales. Sobre todo porque les puede tocar alguna pregunta múltiple choice o incluso capaz que algún caso práctico de eso. ¿Sí? No se preocupen porque no son figuras sencillas. ¿Sí? El delito de falsificación de documentos del 292, la falsificación ideológica del 293 y el 296 son figuras más que sencillas. Bien. Nosotros habíamos terminado de ver secuestro coactivo con ustedes. ¿No? Claro. Sí, 142 bis. Hasta ahí llegamos. Bien. Con la clase anterior arranqué la clase de hoy de secuestro coactivo de personas. O sea, vamos a un artículo atrasado. Con ustedes voy a arrancar con desaparición forzada de personas. En realidad en la comisión 1 acabo de empezar con el tema, pero con ustedes lo voy a terminar y vamos a seguir con el 143. Bien. Vieron que nosotros estamos viendo delitos contra la libertad, ¿sí? Que no tienen mayores dificultades al momento de identificar el bien jurídico tutelado. ¿Sí? Tanto el 140, el 141, el 142, el 142 bis, son figuras que netamente atacaban el bien jurídico tutelado, libertad, ¿sí? Entendido como la libertad locomotiva, de desplazamiento, de reserva, ¿sí? O libertad corporal. En la figura que vamos a ver ahora es un poquito más amplio el tema, porque además de atacar al bien jurídico tutelado, libertad, ¿sí? De acuerdo a lo que venimos diciendo que entendemos, también algunos autores dicen que se ataca a la dignidad de la persona y otros van más allá y dicen que es un ataque también al amparo judicial. ¿Sí? Cuando hablan del amparo judicial, no están haciendo referencia al amparo que se volvió famoso, sino al acceso a la justicia, ¿sí? A la posibilidad de acceder a las herramientas judiciales que garanticen el derecho de defensa y demás, teniendo en cuenta el artículo 18 y 19 de la Constitución Nacional. ¿Esto por qué es? Porque si ustedes recuerdan, yo no sé cuánto vieron de desaparición forzada de personas o de delitos de lesa humanidad, ¿sí? No sé cuánto vieron de eso. Pero lo que se hacía durante la dictadura... justo. 142 ter, Facundo. Lo que se hacía durante la dictadura era privar de su libertad a un determinado grupo de personas o personas, ¿sí? Y se les negaba cualquier posibilidad de acceder, ¿sí? De acceder al amparo judicial. ¿Por qué? Porque esto permitía las ejecuciones sumarias, ¿sí? Esto permitía que se realizaran torturas, que se ejecutaran personas sin ningún tipo,
¿sí?, de posibilidad de que ellas tengan una defensa. De acuerdo a lo que marca la Constitución Nacional, artículos 18 y 19 de la Constitución, ¿sí? De hecho, si ustedes hacen un análisis de los medios de comunicación de esa época, sobre todo los diarios, porque eran los que más auge tenían, van a ver que los periódicos, los diarios estaban colmados de noticias que decían que se había realizado un enfrentamiento o que una determinada cantidad de personas habían muerto en un enfrentamiento. Esta era la forma que tenía la dictadura de legalizar de cierto modo las ejecuciones sumarias que habían realizado. ¿Sí? Hay un trabajo muy, muy interesante de una, no me acuerdo el nombre, a la comisión no le prometí que se los iba a traer, de una chica que hizo una investigación sobre los medios de comunicación y presentó una tesina en una universidad de Alemania. ¿Sí? El análisis que se hacía en esa tesina era de la construcción, ¿sí?, la construcción social del subversivo. Lo que se hacía era, ¿sí?, tratar a los desaparecidos como sinónimo de subversivos. ¿Sí? Entonces, cada vez que se hablaba de un desaparecido, se hablaba del subversivo. ¿Por qué? Porque esto generaba ¿qué cosa? Una determinada antipatía en la sociedad, o una cierta lejanía de la sociedad para con estos individuos. ¿Por qué? Porque al subversivo la sociedad lo internalizaba como alguien ajeno al cuerpo social. ¿Sí? Ajeno a la sociedad, extraño a la sociedad, como el enemigo, ¿sí?, como aquel que traía todos los males por venir. Ahí está el famoso algo habrán hecho. El algo no habrán hecho. Muy bien. El algo habrán hecho justamente era eso. ¿Sí? Porque no era lo mismo que la noticia apareciera, aparecieron 10 personas que estaban desaparecidas, era otra cosa, se pasaba por una construcción social para legitimar el aparato genocida. De hecho, yo estaba haciendo una comparación, ahora estaba haciendo un trabajo que era una comparación en la construcción o los distintos medios del desaparecido con el desaparecido en México. ¿Sí? Cómo funciona sobre todo cómo funciona la desaparición forzada de personas en México, que tiene sus características. De hecho, la desaparición forzada en México tiene tantas características que algunos consejeros de lo que es una oficina de la ONU destinada justamente para el estudio de esta figura de lesa humanidad, llevan a promover que se empiece a entender a la figura de desaparición forzada de personas con otras características. ¿Sí? Ellos, los mexicanos, tienen tres estadios de desaparición forzada de personas. Ellos arrancaron en los 70 con el tema, creo que era, se me mezclan los periodos, en el 70, en los 90 y en lo que es la guerra contra el crimen organizado o el narcotráfico. ¿Sí? En sus inicios, la desaparición forzada de personas siempre tuvo tinte político. ¿Sí? Siempre tuvo tinte político. El conflicto zapatista y demás. ¿Sí? Luego, cuando se declara la guerra al narcotráfico, que ellos tienen un problema fenomenal, enorme. O sea, cuando se habla de carteles de droga, los carteles de droga son, si se quiere decir de una forma, pool de empresas. Un cartel de droga tiene muchísimas empresas. ¿Sí? Y se diseminan y eso va filtrando todas las instituciones. Pero esto justo venía a lo que marcaba Sofía. Cuando uno analiza las noticias en México sobre las desapariciones forzadas de personas, lo primero que encuentra de los responsables del Estado es la siguiente respuesta, que es, y bueno, señora, algo habrá hecho. O se fue y no andaba con buenas juntas, o quizás vuelve. ¿Sí? Entonces, cuando uno ve que en las noticias de México, cuando se trata el tema de desaparecido, lo primero que dicen es, algo habrán hecho, entonces vos decís, pero entonces se repite la metodología. ¿Sí? Se repite la metodología.
Porque esto es importante que se entienda para que uno vea por qué se repite la metodología, ¿sí? Cuando uno analiza estos aparatos genocidas, tienen un sentido, que es una construcción social. No es el hecho de desaparecer físicamente una persona. No. Una desaparición forzada de personas va más allá de eso. Es una ¿Sí? política de Estado. Es una política de Estado, pero que va hacia lo social. ¿Qué es? Es destruir el concepto o lo que representa este sector social. Nosotros lo que queremos hacer es destruir las ideas de este sector social. Entonces, ¿eso cómo se hace? Y de manera física, pero también tenemos que atacar las ideas. Por eso estos delitos son mucho más complejos. Zaffaroni habla a veces en distintas conferencias en la palabra de los muertos y hace una alegoría que dice que, bueno, que el poder a veces lucha por un artefacto determinado, ¿sí? Y que esa lucha es lo que lleva a las grandes masacres. ¿Sí? Por eso estas figuras son muy complejas de analizar y tienen distintas vertientes y distintos desarrollos. ¿Sí? Una son los medios de comunicación. En los medios de comunicación vos ves que tratan al desaparecido como un subversivo. O ves que el que te tiene que responder te dice, y bueno, algo habrán hecho. Casi como justificando lo que pasó. Entonces en México uno ve que los titulares dicen algo habrán hecho, y cuando vos ves y vas a lo que son los procesos judiciales, vos ves que lo que más sucede es la inacción. Ellos tienen un caso muy famoso que ustedes no sé si lo habrán escuchado, que es el de los 43 normalistas. Los 43 normalistas son 43 estudiantes que fueron secuestrados, ¿sí? Fue más o menos así. Ellos tienen, irónicamente, creo que en una fecha de octubre, septiembre, siempre se realizaba una marcha de determinados sectores, ¿sí? De la sociedad mexicana, que estaban más vinculados a determinados grupos autóctonos, o creo que se le dice normalistas porque donde ellos estudiaban eran escuelas normales, tienen un nombre, no sabría bien marcarlo eso. Pero ellos en determinadas fechas siempre iban a la capital y hacían determinadas protestas por los estudiantes que habían desaparecido 30 años atrás. Entonces, como una costumbre, lo que hacían eran, digamos, se subían a determinados micros de largas distancias y en eso emprendían una marcha en protesta hacia la capital para visibilizar, como todos los años, ese reclamo. No sé qué pasó, pero en la última que realizaron, creo que fue en el 2016, fue en el 2016, no, creo que sí, en el 2016. Ellos se suben a 3 micros y esos micros son abordados por distintas fuerzas de seguridad. Son abordados por distintas fuerzas de seguridad y por, algunos dicen, particulares. En las fuerzas de seguridad están involucradas la federal, la provincial y la municipal. En el estado de Guerrero, me parece que era. De estos 3 micros, uno es captado por esta fuerza de seguridad, ¿sí? Algunos estudiantes que se bajan de los otros micros son asesinados a balazos, y algunos que eran los que estaban en este otro micro son cargados a unas camionetas, ¿sí? Y de ahí no se supo nada más. Lo que dicen algunos, porque justamente en ese caso apareció lo que ellos llaman la historia oficial. La historia oficial lo que decía que estos 43 estudiantes habían sido cargados a una camioneta, habían sido llevados a un barranco, habían sido asesinados, habían sido quemados hasta que sus cuerpos fueron reducidos a cenizas. Esa era la historia oficial. Después distintos grupos de investigación empezaron a ver que la historia oficial no cerraba por ningún lado, sobre todo porque los 2 grandes acusados habían sido torturados y demás, ¿sí? Sobre todo porque estos 2 acusados no se explicaba por qué habían intervenido distintas fuerzas de seguridad. De hecho, es un caso muy resonante, y si bien México tiene problemas
con las desapariciones forzadas de hace 6 décadas. O sea, ellos conviven con la desaparición forzada de personas hace 6 décadas. ¿Sí? En esto también incluyo lo que son las desapariciones de mujeres. Porque cuando nosotros hablamos de trata de personas, inexorablemente tenemos que hacer referencia a las mujeres desaparecidas en México. ¿Sí? Si bien, como les decía, tienen problemas con la desaparición forzada de personas hace 6 décadas, este caso de los 43 normalistas fue el que, digamos, fue el que lo visibilizó a nivel mundial. ¿Sí? Lo visibilizó a nivel mundial. Incluso la famosa historia oficial fue desacreditada con el tiempo por distintos elementos probatorios. ¿Sí? Incluso también fue el cuerpo de forense argentino. Sí, dos de los cuerpos de forense que fueron invitados fueron uno de Suiza y el argentino. ¿Sí? Fueron los que fueron a ese lugar a tratar de ver si podían descubrir, ¿sí? O si podían identificar las cenizas o los restos que quedaban con algunas de las personas desaparecidas. Al día de la fecha, creo que se pudo identificar uno solo y el resto no se sabe qué pasó. ¿Sí? Pero bueno, eso lo marco sobre todo para que tengan presente que estamos hablando de un delito con determinadas características. ¿Sí? Esas características en el caso mexicano no se encuentran dadas. Tiene que ser un plan sistemático y generalizado, porque con una sola persona no se da esa sistematicidad y esa generalidad de personas. No, pero más que nada lo que más se discute es, por lo cual se dicen que no es el típico caso de desaparición forzada de personas, es que muchas veces son realizados por agentes extraños al Estado. ¿Sí? Son los mismos grupos criminales que a veces ejecutan estos hechos y al Estado no le importa. Entonces, lo que se plantea acá es, pero si no hay intervención del Estado, ¿sí? Esta apatía del Estado la podemos considerar la famosa aquiescencia de la que habla la figura penal. Entonces algunos empiezan a decir, bueno, pero tenemos que tratar de calificar este hecho de alguna forma porque sin dudas estamos frente a crímenes de lesa humanidad. Ellos creo que tienen como 200.000 desaparecidos. O sea, Profe, una cosa terrible, sí. disculpe, si no me equivoco, para que haya un delito de lesa humanidad tenía que haber masividad y sistematicidad, ¿no? Exactamente. O sea, si no hubiera masividad, ¿existiría este delito? O sea, ¿se podría calificar como de lesa humanidad? Lo que pasa es que justamente esta figura presenta esos problemas, porque cuando se habla de delito de lesa humanidad, además de ser masivo y un plan sistematizado, organizado, masivo, se tenía entendido que iba determinado hacia un sector determinado de la sociedad. ¿Sí? Cuando se habla de delito de lesa humanidad, es un ataque hacia un sector de la población determinado. Lo que pasa es que lo que plantean en este supuesto es, sí, bueno, está bien, pero la figura de desaparición forzada de personas, tal como está regulada internacionalmente, no nos cierra tanto a nosotros. Tiene muchos requisitos. Si no, podría ser calificado como un genocidio, que en muchos casos ha sido mejor aplicar la figura del genocidio que la de lesa humanidad, porque, por ejemplo, la lesa humanidad no tiene una convención internacional armada como tiene genocidio. Sí, pero el tema del genocidio planteaba... Hay un cuestionamiento desde, creo que lo hace Matías Bailone, que justamente la figura del genocidio lo que hace es no determinar la figura penal o el delito. Y a veces algunos estados, sobre todo Estados Unidos, se valen de esa figura ¿para qué? Para eludir las condenas que ellos mismos pueden llegar a recibir. Claro. ¿Sí? Pero bueno, ¿en qué estaba? Bueno, otra cuestión que quería marcar es que fíjense la importancia que le dan, lo digo de manera irónica, a la desaparición forzada de personas en México, que la tienen regulada. Vieron que ellos tienen un código federal penal, ¿sí? Tienen un código federal penal y tienen códigos, pero, como decirlo, estaduales, o lo que serían acá provinciales. O sea, cada provincia tiene su código penal y además hay un código federal. Muchas provincias no tenían regulado la desaparición forzada de personas. Y el Estado federal tenía regulado ese delito entre lo que era
infracciones a la administración pública y falsedades documentales. ¿Sí? Imagínense ustedes que la desaparición forzada de personas, en vez de tener en el 142, nosotros lo tengamos atrás de atentado de resistencia a la autoridad. Ya desde ese simple hecho de sistematización y desde donde está ubicado, pareciera que le quita importancia. ¿Sí? Pero bueno, esto era una simple aclaración que quería hacer. Bien, uno de los problemas que se plantea con la desaparición forzada de personas está vinculado con esto que yo les acabo de decir. ¿Sí? Nosotros hablamos y decimos que son delitos de ¿qué? De lesa humanidad. ¿Sí? Y que como todo delito de lesa humanidad, tal como lo decía Sofía, tiene algunos requisitos. ¿Esos requisitos qué son? Que sea un plan sistemático, que sea coordinado, que sea contra un determinado sector de la sociedad y demás. Si nosotros leemos el 142 bis, que es la desaparición forzada de personas, nos encontramos con esa primera valla. ¿O no? Nos encontramos con esa primera valla, ¿por qué? Porque algunos entienden que la figura de desaparición forzada de personas puede ser cometida, puede ser llevada adelante cuando estemos en presencia de un Estado autoritario. ¿Sí? Eso, Sofía me dice que no, pero eso es una discusión que se da. No sé si habrán escuchado la famosa frase que dice, no, durante democracia no se puede cometer desaparición forzada de personas. ¿Sí? Eso se ha dado con algunos casos que han tomado notoriedad, tanto en los últimos años como hace más de una década para atrás. ¿Sí? Esto es una... ¿Podés decirlo, Sofía? Lo de internacional y eso. No, porque Valentina preguntó si la sistematicidad era un requisito acá en Argentina, pero acá en el artículo creo que no lo dice, pero las convenciones internacionales sí. Claro, no lo dice, pero... parte de las convenciones internacionales. Claro, no lo dice, yo pero... lo preguntaba por... Perdón, me interrumpí. Yo lo preguntaba porque me había quedado cuando lo discutieron, de que a nivel internacional, cuando nosotros vemos delitos de lesa humanidad, es un requisito muy importante la sistematicidad, pero que acá no es tanto en eso, sino en la característica de que se dirige a un determinado sector social. O sea que para nosotros es más importante eso que la sistematicidad, ¿no? Pero la sistematicidad está, o sea, cuando se habla de sistematicidad está hablando de un plan organizado, ¿sí? Que de manera sistemática se lleva adelante. Eso no implica que vos ese plan sistemático no lo ejecutes o no lo realices sobre determinado sector de la sociedad. ¿Sí? Por ejemplo, la Alemania Nacional Socialista organizó un plan sistemático, ¿sí? Que era utilizado ¿para qué? Para atacar un determinado sector de la sociedad que eran los judíos. Si vos analizás todo el compendio, si vos analizás, porque vieron cuando uno le habla de historia que es más chico, parecía que, no sé si les pasará a ustedes, a mí me pasa a veces. Pareciera como que las cosas van y se hacen de determinada forma porque justo, qué sé yo, a Hitler ese día se le ocurrió que tenía que matar a todos los judíos y fue y lo hicieron de manera sin ningún planeamiento, sin nada de eso. ¿Sí? Uno pensaba que era así, pero cuando uno empieza a investigar vos te das cuenta que en realidad todo estuvo armado de manera estratégica. ¿Sí? Tanto desde lo político como de lo legal. Cuando vos empezás a ver, bueno, desde lo legal, listo, primero vamos a recortarle derechos. Bien. Después vamos a crear un lugar donde ellos vivan como si fueran libres, que fueron los famosos guetos. Sí, los tuvieron ahí un tiempo. Los tenemos ahí, les empezamos a recortar más derechos. Bien. Después de eso los llevamos a los campos de exterminio de concentración, que eso es cuando llegan a la famosa solución final. Pero para llegar a la solución final, ellos fueron, ¿sí?, ideando o sistematizando determinado plan que iban desarrollando de manera precisa y concreta. Incluso fíjate que hasta buscaron la mejor, una locura pero inimaginable, buscaron la mejor manera de matar personas y la manera más eficiente de hacerlo.
Sí, hasta más económica, cuando el hecho de que los mataban todos juntos en fosas, era todo sistemático. Todo Más bien pensado. económica, más eficiente, que incluso le provocara, incluso teniendo en cuenta eso, fíjense, que incluso le provocara menos remordimiento a sus soldados, ¿sí? Porque antes, yo no sé si ustedes escucharon hablar del genocidio de las balas, ¿no? Creo que no. Bueno, durante todo ese periodo, antes de que existieran las cámaras de gas y demás, ¿sí? Ellos juntaban un determinado grupo de personas, los llevaban a un lugar, cavaban una zanja grande y los ejecutaban a balazos ahí. ¿Sí? Cuando se habla del genocidio de las balas es porque ejecutaron 20.000 personas de una. Tuvieron una semana ejecutando personas en la cabeza en una determinada fosa, una fosa común. ¿Sí? Cuando la persona que dirigía todo eso dijo, che, pará, mirá, este no es el modo más eficiente, tenemos que buscar otro método, ¿sí? Ahí es cuando empezaron a probar con las cámaras de gas. La prueba la hicieron en un camión, ¿sí? En un camión, agarraron, le metieron una manguera y ahí tiraban gas y probaban. Y después pasaron a las cámaras más grandes. De hecho, en Berlín hay un campo de concentración. Yo tuve la suerte de conocer Alemania, Berlín y Múnich, y cuando uno va a Berlín, vos sentís la historia en el aire. Es algo, o sea, ves el muro, o sea, es como que se siente la historia en el aire. Ahora vas a Múnich y lo que ves es que están todos tomando cerveza. Son dos ciudades totalmente contrapuestas. ¿Sí? Vos vas a Berlín y se siente la historia en el aire, se siente la cultura, se siente las ideas políticas y también ves el horror. ¿Sí? Porque ahí cerca tienen un parque, tienen un campo de concentración, ¿sí? No es lo mismo campo de concentración que campo de exterminio, son dos cosas distintas. ¿Sí? El campo de exterminio iban a ser ejecutados. En el campo de concentración, que generalmente lo utilizaban para los soldados extranjeros, hacían otras cosas. En el campo de concentración, una de las cosas que hacían era probar esos camiones con gas. Entonces lo que ellos hacían era, cargaban a 2 o 3 personas a una camioneta, les decían que los iban a trasladar a otro lugar, los llevaban así, daban un par de vueltas y probaban a ver qué resultado tenían. ¿Sí? Pero bueno, eso tenía que ver todo con una organización, un plan. Por eso cuando hablamos de requisitos de lesa humanidad, de los delitos de lesa humanidad, la sistematicidad es uno de ellos. ¿Sí? O la generalidad a un determinado sector social. Esos son los requisitos. Por eso esos requisitos llevan a decir a algunos autores, che, la figura de desaparición forzada de personas está planeada o está prevista para los estados que son autoritarios. ¿Sí? Entonces el problema, Sofía me sigue diciendo que no. Entonces el problema es, ¿qué pasa si estamos en un estado democrático? ¿Se puede cometer el delito de desaparición forzada de personas durante la democracia? Bueno, profe, hace poco pasó, el año pasado, en Myanmar, que es un país que eligió a su autoridad por elecciones democráticas, que estuvo por un montón de tiempo bajo un golpe de Estado y a esta persona que era la autoridad no la dejaban participar. Y hace poco pasó que a un sector de la población, que no me acuerdo el nombre, porque era un nombre en ese idioma que la verdad no me acuerdo, que era un genocidio porque se pretendía eliminar a ese grupo de personas que era un grupo que tenía que ver con una religión. Entonces se les empezaron a destruir las casas y a dejarlos que se mueran de hambre, y ahí se dio, bueno, eso fue durante un cierto tiempo. Entonces pasó que se empezaron a escapar a un estado vecino que era Bangladesh, y se empezó a dar un conflicto entre Myanmar y Bangladesh para ver si Myanmar estaba cometiendo un delito de genocidio o no. No sé si ahora si se habrá resuelto, no creo, porque había intervenido la Corte Internacional de Justicia, pero en ese caso tenés bien claro cómo ellos estaban dirigidos, y aparte era una sociedad democrática. Ya la propia autoridad se había convertido en una genocida porque tenía ese plan de Estado que era destruir a un cierto grupo de la población. Y era un Estado democrático. Y así pasa en otros estados del mundo.
Claro, lo que pasa es que a veces los estados democráticos se terminan Tienen un tinte transformando autoritario, en exactamente. autoritarios. ¿Sí? Me hiciste acordar algo que justamente tenía que ver con lo que estaba vinculado con los medios de comunicación. Si vos ves los medios de comunicación que intervinieron durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Que hacían propaganda nazi, y todos los que participaron en los conflictos donde se realizaron grandes matanzas, solamente en toda la historia se condenaron a 2 medios de comunicación. ¿Sí? Y uno de esos medios de comunicación tenía que ver con la guerra entre los Huxi y los Tutsi. No sé si la conocen esa. A mí la memoria me parece que era en Sierra Leona, pero por ahí me estoy equivocando. Era donde una tribu que era la que... Claro, era una tribu, existían 2 tribus, y una, ¿sí? Se había dispuesto a matar a la otra. Entonces vos tenías un periodista que hablaba por la radio y que decía a las 3 de la tarde que salir y matar a todos los Tutsi, que tienen estas características físicas. Son más petizos y son... Y ese fue uno de los 2 condenados en toda la historia de los medios de comunicación. Otro fue en la Segunda Guerra Mundial y porque también hacía propaganda, ¿sí? De manera expresa del régimen nacionalsocialista. Entonces, cuando uno habla de mayorías y qué sé yo, o cuando habla de estados democráticos, tampoco nos olvidemos que algunos, ¿sí? Algunos participantes o algunos intervinientes de la sociedad también han participado de todo esto. Y generalmente lo que demuestra esos 2 datos objetivos que te doy es que los medios de comunicación siempre han tenido impunidad y la van a seguir teniendo a lo largo de la historia. ¿Sí? Pero bueno, la pregunta que decía sobre la desaparición forzada de personas, que Sofía dice que sí, que se puede cometer, ¿sí? Hay algunos que dicen que sí y que no. Yo no sé si se acuerdan del caso de Julio, del hombre este que había testificado contra el comisario Echecolás. ¿Sí? ¿No se acuerdan? Bueno, fue uno de los 30.001. ¿Eh? 30.001 le decían, que fue como en 2008, por ahí. Exacto, creo que fue antes. Julio López, ¿sí? Prestó testimonio y creo que en el debate fue amenazado por Echecolás. Y la realidad es que terminó el juicio y a la semana desapareció. Al día de la fecha no se sabe nada. ¿Sí? ¿Qué se planteaba en esa época? Se decía, bueno, pero pará, ¿este no es un caso de desaparición forzada de personas? ¿Sí? ¿No es el primer desaparecido en democracia? Lo que sostuvo en su momento la mayoría, o lo que se sostuvo, es que en realidad no era un caso de desaparición forzada de personas porque el Estado había prestado colaboración para averiguar qué era lo que había sucedido. ¿Sí? Había dado las herramientas para averiguar qué era lo que había sucedido y dónde estaba Julio López. Ese es un caso. El otro es el de Luciano Arruga, no sé si lo conocen. Ese también es muy renombrado. El caso de Luciano Arruga es... ¿lo sintieron nombrar? Sí, el pibe que la policía quiso obligar a robar y que lo encontraron años después como NN en un cementerio, un pibito, era chico. Sí. El caso de Luciano Arruga, creo que lo encontraron cerca de la comisaría, ¿sí? En un descampado. Se sospechaba de una comisaría, ¿sí? Que lo utilizaba para cometer determinados hechos ilícitos. Se ve que el chico este se habría negado una oportunidad y lo que se decía en la calle es que la policía lo había desaparecido. ¿Sí? La cuestión es que eso se judicializa. Por un lado, existía un expediente que era una averiguación de personas. ¿Sí? Una averiguación de paradero de personas. Por el otro lado, la familia presentó un habeas corpus. El juez de primera instancia lo que dijo es que no procedía el habeas corpus porque ya esta desaparición estaba siendo investigada en otro expediente que era una desaparición forzada que era una averiguación de paradero. ¿Sí? Eso dijo un juzgado, creo que era en La Matanza. Eso es lo que dijo un juzgado. La Cámara ratificó lo que dijo el juez. Esto llegó a casación y casación dijo otra cosa. Casación lo que dijo en ese caso es que, primero,
eran dos acciones distintas, ¿sí? Por un lado de habeas corpus, por otra averiguación de personas, y no tienen nada que ver. Segundo, lo que entendió es que estaban en presencia de un caso de desaparición forzada de personas. ¿Sí? Lo importante de ese fallo, que el cuerpo después apareció y que después se comprobó que era la policía la que lo había matado, ¿sí? Y que lo había hecho desaparecer. También era la policía la que, si bien en su calidad de funcionario público, de representante del Estado, también eran los que negaban la información de esa desaparición. ¿Sí? La Cámara de Casación lo que entendió es eso, que estábamos frente a un caso de desaparición forzada de personas. Porque en este caso, una de las fuerzas pertenecientes al Estado, ¿sí?, había negado brindar la información. Entonces lo interesante de este fallo, desde lo técnico, desde lo jurídico, es eso, cómo marca, ¿sí?, cómo marca que se puede dar un caso de desaparición forzada de personas durante democracia. ¿Sí? No solo durante democracia, sino también en un supuesto en el cual no hay un plan sistematizado o generalizado. ¿O no? Pero profesor, ¿por qué no habría un un plan sistematizado si constantemente la policía comete este tipo de acciones? No es un caso aislado. Pero se tiene que probar eso. En ese caso se probó ese solo caso. Claro, si bien, o sea, uno puede pensar que, bueno, que las fuerzas de seguridad actúan de esa forma, pero no lo sabemos, ¿sí? Cuando se habla de un plan sistematizado se ve algo más claro y más patente de cómo el Estado o cómo el poder va a un determinado sector, cómo va realizando o ejecutando los actos. Pero en ¿Sí? fin de todos, o sea, se hace este plan sistematizado y cómo afecta solo a un sector. Por eso tantos casos reproducidos como el de Luciano Arruga, en el que los pibes los humillan, los maltratan, los hostigan hasta llevarlo a este tipo de situaciones en las que después, de una vez desaparecido, empiezan a amenazar a familiares. En Mar del Plata pasan un montón de casos, lo digo como militante de que milité en el barrio Las Dalias y pasaba siempre, no es un caso aislado, como que sí me sigue pareciendo un plan Sí, sistemático. sí, lo que pasa que, puede parecerte un plan sistemático y demás, pero la realidad es que no lo plantearon en ningún lado. No está judicializado, no hay una fuerza investigadora, o sea, no es que se denunció a la cuarta para que investigue este hecho, este y este, o no. No, claro, pero también lo que pasa es que cuesta muchísimo llegar a esta instancia de investigación. No, eso sí te lo entiendo, pero una vuelta, yo me acuerdo que un profesor que era Iñaki Rivera Beiras, que es un profesor era de la Facultad de Mar del Plata y se fue a vivir a España, está en la cátedra de Barcelona. Y él realizó muchas denuncias por el tema de los inmigrantes y cómo las fuerzas de seguridad españolas, ¿sí?, a veces ejecutaban a los que eran náufragos en las mismas costas. ¿Sí? Y él había hecho millones de denuncias y demás. Y él decía lo siguiente, él decía, muchas veces como la política está involucrada en esto, ¿sí?, quizás no se llegue a una resolución, o quizás no se termine con el tema. Pero lo importante a veces es documentarlo. ¿Sí? Lo importante es documentarlo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que vos, o sea, está perfecto militar y demás, pero a veces hay que documentarlo. Cuando te digo que hay que documentarlo, vos decís, bueno, tengo un problema con tal comisaría por esto. Listo. Vas, la organización va y presenta una denuncia. Se me cortó. Sí, se cortó. Una pausa. La vi a Sofía callada y quieta y me asusté. Pensé que era yo. No. Nos falta José opinando en todo esto. Sí, tenía otra clase. José hace muchas cosas.
Bueno, desapareció el profe. Gracias, Sofi, por acordarte del archivo tempranito. De nada, me acordaba. Madrugadora. Tengo buena memoria a veces. Madrugador. Bueno, Fíjense por las dudas si alguien no lo tiene que aceptar. No, Y no porque están está abierta. Ah, ¿está abierto? Listo. Sí, sí. Porque una vez había estado un profesor afuera así, estaba esperando que lo acepten. No, está abierta. Creo que Adriana es la hospedadora. Cuando venga el profe, de última se lo pasás, porque creo que por el tema de la grabación. ¿yo soy? A ver. Sí, Ah, sí, soy yo. sí, vamos por el 142 ter. ¿Vieron que nos quedan como 3 clases y hay unidades todavía enteras que no llegamos a ver? Sí, es que no creo que lleguemos a ver todo, son muchas unidades. Todo eso Pero igual lo es van a- todo código. Esto, no sé, pero es todo código, o sea, cualquier cosa está el código, está en el campus y esas cosas. Yo vi que había un montón de material subido en el campus que no lo hemos visto y que por el tiempo que tenemos no vamos a llegar a verlo Claro. absolutamente en clase. No, es que ¿Eso no lo vamos a llegar a ver tendrán todo. también? Y yo creo que sí, porque dijeron que iba todo. Pero bueno. Por Igual te ejemplo, das lo del cuenta de la tema. importancia por lo que ven en clase. O sea, no te van a tomar desobedecer a un militar, siendo que, no sé, Taza le Claro. dedicó 5 clases a la unidad 16. Sí, hay cosas que son más prioritarias que otras, obviamente. Che, en el caso de que el profesor no pueda volver a ingresar, yo soy hospedadora, ¿tengo que finalizar la grabación o algo antes de salir o ya está? No, la cerrás y se queda en la nube de secretaría académica, me parece. Creo Ah, que ok, ya está entonces no configurada para así. nada. No. Cierto que estamos siendo grabados. Sí. Si no, si querés pausala y cuando vuelva el profe Haber la hecho como reanudás. Manuel, ¿viste? Que cuando siente que dice algo inoportuno la desactiva. Sí. Tengo miedo de hacer cagada, así que por las dudas no voy a tocar nada. No, bueno, no importa. Me estoy fijando en el campus porque capaz el profe manda algún mensaje o algo. Pero por ahora nada. Chicos, ¿alguien le escribió a Alan de SED o algo? ¿O le escribimos? Porque capaz que se puede comunicar. No, ahí de última lo arrobo en el grupo. Sí, si podés hacer eso, mejor, porque nosotros en contratos a veces se le sale al profesor y
le escribimos a los del centro por el grupo y le avisan y resulta que al final nunca más se pudo conectar. Esperemos que no sea el caso. Ahí le mandé, hace unos 5 minutos. Sofi, ¿seguí vos? No. Ya estoy cansada. Ahí Ahí volvió, está, ahí profe. volvió. ¿Se escucha, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ¿Se me profe, ahí cortó te a mí o pasé se- para ser anfitrión, porque me había quedado a mí. se me escucha, o sea, ¿se cortó en general o se me cortó solamente a mí? Solo a usted. Solo Está bien. Usted, profe. Nos dio una pausa. Sí, igual estoy desde el teléfono ahora, así que no sé cuánta batería tengo. Estaba de la tablet, pero el teléfono me parece que se va a acabar antes. No sé hasta dónde, justo estaba diciendo algo interesante y cuando quise acordar vi que estaban todos congelados y no sé. Estábamos hablando me estaba respondiendo y debatiendo acerca de la sistematización, por ejemplo, y la complicidad entre la policía, el Estado, bueno, y diferentes. Sí, yo lo que vos me habías dicho que a veces era difícil iniciar esos procesos o llegar hasta ese punto, ¿sí? Que era muy complicado y demás. Yo lo que había dicho después es que un profesor de la facultad en su momento nos había marcado que incluso en esos supuestos, incluso en esos supuestos siempre era importante documentar las cosas, ¿sí? ¿Documentar en qué sentido? En dejarlo asentado en un papel. Si ustedes como organizaciones sociales ven que suceden determinados hechos y demás, ir y denunciarlos. Aunque no tengan el momento, aunque en el momento no tengas la consecuencia o el resultado que vos buscás, pero vos ya lo vas documentando, ¿entendés? Igual esto es una opinión particular, que se puede compartir o no. No sé qué opinás. No, sí, obviamente, bueno, la violencia institucional se denuncia, pero más llegado al caso, por ejemplo, de familiares, víctimas, nos han contado qué ha pasado, que no tienen ni la suficiente confianza como para ir a una comisaría y denunciar que un policía que labura ahí está violentando o ejerciendo violencia sobre su hijo. No, por eso te digo, mirá, si yo tuviera que documentar un hecho de violencia policial sobre algún familiar y demás, yo no voy a una comisaría. Yo directamente voy y lo dejo asentado en una fiscalía o en la Fiscalía General. ¿Entendés? Más que nada para justo, o sea, porque si vos decís, bueno, la violencia la sufro desde la misma policía y yo voy y lo denuncio a la policía, entonces a veces ese tipo de cosas hay que documentarlas en otros lugares, por ejemplo en una fiscalía. Entonces el día de mañana vos vas y decís, mire, yo hice una denuncia acá. ¿Y qué pasó? Hice 10 denuncias, ¿qué pasó? Sí, bueno, pero así termina desapareciendo también a los 16 años y, por ejemplo, Luciana Rúa, lo digo porque es un caso, o sea, que investigó un montón porque me llamó un montón la atención. Luciana Rúa desde los 14 años tuvo contacto con la policía y en su propio barrio, porque era un barrio muy militarizado también, y a los 16 años fue desaparecido, era muy chiquito. Sí. Acá también pasó hace muchos años, no sé si
creo que el caso del Chavo le decía. Creo que en el 92 o 94, un chico en la misma situación, pero la diferencia fue que la policía la llevó a Juan B. Justo al fondo y lo quemó ahí el cadáver. Ese fue muy resonante también, en su momento. Y justamente tenía que ver con esto, con que el chico este no quería trabajar para la policía, lo levantaron y lo ejecutaron. Claro, lo que se hablaba también es la complicidad, por ejemplo, hasta de cementerios, de morgues, de hospitales. Bueno, en su momento, ya que estamos hablando de desaparición forzada de personas, hay un libro que... después lo voy a pasar. Creo que es el libro La búsqueda de los espeleólogos, algo así, que justamente trata de eso, cómo los militares o en la dictadura militar, a veces para blanquear las ejecuciones o la muerte de los desaparecidos, directamente los llevaban a la morgue de la Corte Suprema. ¿Sí? O a alguna morgue oficial. Entonces tenían los cuerpos ahí. Y esa era la forma en la que blanqueaban, ¿sí?, las ejecuciones. Estamos hablando de aquellos casos en los cuales no los tiraban al mar y demás, ¿sí? Pero bueno. Entonces, volviendo al tipo penal, lo importante de la figura, chicos, es eso, es que tenemos dos tramos. Un tramo bien definido, que es esta privación de la libertad, ¿sí?, esta privación de la libertad, y el otro tramo definido, que es la negativa a brindar información. ¿Sí? Por eso el momento consumativo va a estar dado en este segundo momento. ¿Sí? La conducta se consuma cuando alguien enterado, supongamos que tiene un familiar que sabe que fue levantado por una fuerza, ¿sí?, porque lo vieron, fue levantado por una fuerza, va a pedir explicaciones, o mejor dicho, va a requerir información, y se la niegan totalmente. Te dicen, Como en no, el acá no caso de está. Facundo Castro, por ejemplo. ¿El caso de? Facundo Castro. Recordame cuál era ese. Este pibe que estaba yendo en bicicleta a la casa de su exnovia cerca, allá por Bahía Blanca. Ah, sí, ya sé, ese me parece terrible. Sí, y No su sé en mamá qué estado. Ese caso, no sé en qué estado está, pero de hecho creo que incluso habían encontrado elementos probatorios que indicaban que él había estado en esa comisaría. Sí. Es más, encontraron ropa de él, una cadenita, ¿no? Era Lo de muy la obvio cadenita lo todo. sabía, lo de la ropa no. Y yo no sé qué pasó con eso. No, yo tampoco sé en qué estado está el caso. ¿Este es un delito Bueno, de carácter permanente o no? como todo delito que atenta contra la libertad, es de carácter permanente, ¿sí?, siempre que dure la privación de la libertad. Siempre que dure la privación de la libertad. Si se produce un resultado, como por ejemplo la muerte de la persona, ahí vamos a tener una figura grabada. ¿Sí? Profe, Sí. disculpe, entonces para que se dé este delito no es necesario que haya un planeamiento previo ni masividad. O sea, no es necesario que cumpla con los requisitos de lesa humanidad, sino que No, puede ser un porque, grupo organizado, pero que puede actuar no regularmente. mirá, más allá de lo que digan algunos autores y demás, la realidad es que algunos tribunales están entendiendo que se puede dar. ¿Sí? Algunos tribunales están entendiendo que en determinados casos particulares se puede dar. Por ejemplo, el caso que nosotros mencionábamos fue calificado así. ¿Sí? Como desaparición forzada de personas, cuando vos tenés un ente que pertenece al Estado y no te brinda la información, o se niega, o la niega directamente. ¿Sí? Quizás O que también podés funcione con pensar la complicidad o la vista gorda de los poderes estatales, ¿no? Claro, lo que pasa es que el Estado siempre se entiende que acá participa o da el apoyo, ¿sí?, o brinda la aquiescencia o da la autorización. Pero la participación del Estado siempre tiene que estar. ¿Sí? Incluso ponele, no, los supuestos que les mencioné, yo los veo como casos particulares.
pero tranquilamente puede ser como dijo la compañera y puede ser, lo puede ver desde una visión un poco más masiva. ¿Sí? Quizás puede decir, mirá, Claro, para por mí... ejemplo, los casos que ella nombró podrían tratarse de desaparición forzada, pero no cumplir con los requisitos de sistematicidad ni masividad. Desde mi punto de vista, no cumplen con esos requisitos, ¿sí? Pero también la compañera dio una posición que me parece respetable. Quizás, o sea, ella sostiene que, mirá, está bien, bueno, en este caso estos 2 chicos desaparecieron, pero si vos analizás 10 comisarías, ¿sí? Y vos ves que las 10 comisarías trabajan de la misma forma, e incluso trabajan de manera coordinada. ¿Me entendés? Desde ese punto de vista que plantea la compañera, y vos tenés una sistematización. ¿Sí? Sí, entiendo. Entiendo que las fuerzas de seguridad también cuentan con un mal que arrastran hace mucho tiempo. Y entre una de esas cosas están estas, que ya contaba. Y sí. Pero bueno, yo tengo mi visión sobre el tema y su compañera tiene otra, pero cualquiera de las dos puede. Lo importante que tienen que saber, chicos, es que algunos tribunales están aplicando esta figura penal. ¿Sí? Más allá de que algunos autores consideren que no se puede cometer durante democracia. ¿Sí? Otra cosa, lo más importante de la figura penal es los tramos que yo les mencioné, ¿sí? Que es la desaparición de la persona, que es esto de la negativa a brindar la información, ¿sí? Y que es la participación estatal. Si no tenemos la participación del Estado, y ahí no tenemos esta figura. Eso es lo más importante de todo. ¿Sí? Después, otra cosa. Esta figura claramente es de dolo directo, ¿o no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, pues es necesariamente una premeditación de ese plan. ¿Y se puede admitir el dolo eventual? Para mí no. No hay manera de decir que se podría haber representado la posibilidad de que esto sucediera. Claro, sí, No, podría claro. haber considerado que... No, es dolo directo, ¿sí? Lo importante es eso, chicos, que sepan que es una figura de dolo directo. Esto, lo que no me gusta de la tecnología es esto, cuando quedás así medio colgado sin internet, se te complica toda la clase. Bien. ¿Alguna consulta sobre esto? ¿No? No, pero fue más que claro. No. Bueno, la siguiente figura que vamos a ver, la desaparición forzada de personas tiene figuras agravadas. Esas no tienen mayor complicaciones y lo pueden leer del texto que yo les subí, ¿sí? La siguiente figura que vamos a ver es la del 143. ¿Sí? La figura que vamos a ver de acá en adelante, chicos, vamos a ver que intervienen funcionarios públicos. ¿Sí? En todas las figuras que vamos a tener de acá en adelante, va a ser importante la intervención de funcionarios públicos. ¿Sí? Por ejemplo, en el 143, que es la primera figura que vamos a analizar, dice: será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial por doble tiempo. Inciso primero, el funcionario que retuviera a un detenido o preso cuya soltura haya debido decretar o ejecutar. ¿Sí? Inciso primero, al funcionario que retuviera a un detenido o preso cuya soltura haya debido decretar o ejecutar. ¿Sí? El que decreta es el juez. Supongamos, yo estoy llevando adelante una investigación de una causa por drogas. ¿Sí? Entiendo que fulanito, menganito y josecitos están involucrados en la maniobra, ¿sí? Que habrían
movido 100 kilos de cocaína, por lo tanto los imputo a los 3. ¿Sí? Los llamo a indagatoria. Resulta que cuando los llamo a indagatoria empiezo a analizar los elementos y veo que Josecito no conoce ni a Menganito ni a Fulanito y no tiene nada que ver con el hecho. ¿Sí? Entonces lo que yo hago es, yo lo tenía detenido, porque lo detuve para indagar. Yo lo que hago es decretar la falta de mérito, ¿sí? Pero no dispongo su libertad. ¿Sí? No dispongo su libertad. Es decir, tengo un expediente en el cual tengo detenido a una persona y yo estoy obligado a soltarlo. ¿Por qué? Porque los elementos me dicen que esta persona no tiene nada que ver con el hecho. Entonces estoy obligado a disponer la inmediata libertad. ¿Sí? En el momento en que no dispongo de la libertad, yo ya estoy cometiendo la figura penal. Esto también nos marca que tenemos una detención que en su momento ha sido legítima, ¿sí? Que tenemos una privación de la libertad que ha sido legítima, pero que en determinado momento se vuelve ilegítima. Justamente por eso que les digo. Porque tenemos un juez que debería haber dispuesto la libertad y no lo hizo. Un ejemplo, supongamos. Bueno, hoy es viernes, che, mirá, tenemos el elemento de prueba, resulta que Juan no cometió el hecho. Uy, pero es viernes 4 de la tarde. Y yo tengo partido de fútbol a las 5 y la verdad que no tengo ganas de escribir y estoy cansado. Esta semana fue complicada. Sí, pero está detenido el tipo este. Y bueno, pero ¿qué quiere que haga? No sé, usted es el juez, ¿cómo que quiere que haga? Bueno, hagamos una cosa. Como estoy apurado y estoy cansado, lo voy a liberar el lunes. Que pase el fin de semana adentro. No, en el momento que yo tengo los elementos y estoy obligado a dictar la libertad, lo tengo que hacer. ¿Sí? Si yo tengo elementos de prueba y declaré la falta de mérito, tengo que disponer la inmediata libertad. Si yo no lo hago, estoy cometiendo esta figura penal. Vamos con el que lo tiene que ejecutar. Mismo caso. Día viernes, dicto el sobreseimiento y dispongo la inmediata libertad. Mando un mail o un oficio escaneado, ¿sí? al penal de Seiza y le comunico al director o a la persona encargada que se tiene que disponer la inmediata libertad de Josecito. Bien. El mail le llega al director a las 4 de la tarde. Dice, bueno, me acaba de llegar esto, tengo que disponer la inmediata libertad. Pero eso es un montón, tengo que hacer todos los trámites internos, qué sé yo, y yo ya me estaba yendo a jugar al tenis. ¿Y qué hacemos, señor director? Y mirá, no sé, hoy es viernes, listo, vamos a esperar hasta el lunes. No, lo mismo. El director o la persona encargada estaba obligada a disponer la inmediata libertad. Cuando es inmediata libertad, es inmediata libertad. No es que la inmediata libertad significa que lo puedo largar cuando se me ocurra, o una semana después, o un mes después, o dos. No, inmediata libertad es en el momento. ¿Sí? Vos recibís un oficio que te dice que tenés que disponer de inmediata libertad, listo, lo agarrás, lo despachás de manera urgente y decís, bueno, empecemos con los trámites administrativos para que esta persona recupere la libertad. Es así. Igual generalmente nadie con las causas con detenidos generalmente tienen cierta urgencia. Se les suele dar cierta celeridad dentro de lo que se puede, ¿sí? Qué sé yo, a veces capaz que tenés un arresto domiciliario, pediste un informe médico y te tarda 2 semanas llegar el informe médico. O 3 y en el medio tuviste que repetir 3 veces el oficio para ver si te contestan o no. Pero bueno, esto más allá de eso, lo que marco es que las causas con detenidos tienen cierta celeridad y tienen cierta urgencia, ¿sí? Porque todo por lo que implica, chicos. Imagínense que usted tiene a una persona privada de su libertad, ¿sí? Y que las cárceles son tremendas. Porque son tremendas. Vos tenés que disponer la libertad de una persona el viernes a las 5 de la tarde y porque vos no hiciste tu trabajo y lo querés hacer el lunes,
Supongamos que esta persona la matan el viernes a la noche o el sábado a la mañana, dentro del penal. O un juez que tenía que resolver un habeas corpus, ¿sí? Imaginemos esto, un juez que tenía que resolver un habeas corpus, ¿sí? Una cosa que voy a marcar, los habeas corpus son urgentes, ¿sí? El habeas corpus es una medida inmediata y vos lo tenés que resolver en 24 horas, no podés estar un año y medio para ver cómo lo resolvés, librando oficio para que te... No, no, los habeas corpus se resuelven en el momento, son urgentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque involucran derechos, ¿sí? Que son primordiales y que necesitan celeridad. Situaciones que necesitan celeridad para ser resueltas. Si yo tengo que liberar a una persona, ¿sí? A las 5 de la tarde, no puedo esperar. Entonces, esa es la entidad que tiene esta norma. Algunos profesores o algunos autores entienden que la pena es demasiado alta y que en realidad es más que nada una falta administrativa y que debería ser sacada del Código Penal. A mí no me parece una falta administrativa y de hecho me parece algo bastante importante. ¿Sí? Es importante porque además, si vamos a verlo desde una mirada un poco más crítica hacia las instituciones, a mí quién me dice que el director del penal no soltó a esta persona cuando la tenía que soltar porque quería que sobre ella recayera un ajuste de cuentas. ¿Sí? ¿Quién me dice que no es así? Yo lo tenía que liberar el viernes y resulta, no lo voy a liberar porque sé que lo mandé a que robara algo, me dijo que no, y capaz que me dijo que me iba a denunciar, y ahora qué hacemos. Y no sé, tener un par de días que le digo al del calabozo 17 a ver si puedo hacer algo. Y al del calabozo 17 va, agarra a esta persona, se le va la mano y lo mata. Por eso, a mí me parece que estas figuras penales, y no son, con lo administrativo no alcanzan. Me parece que tienen relevancia. ¿Sí? O sea, no se puede pasar así por alto algo de esto. ¿Qué pasa si, ya que estamos hablando del penal y demás, qué pasa si en realidad el director se confunde de persona, ¿sí? O comete algún error que lo lleva a pensar que la persona que tenía que liberar era otra y no esta? Primero, sobre la otra es un error grave, ¿sí? Una torpeza inigualable. Pero ahora, sobre esta persona que tenía que liberar y no liberó porque estaba convencido de otra situación. ¿Tenemos configurada la conducta típica de este artículo o no? Depende, puede ser un error de tipo, pero no sé, no estoy segura. No la tenemos configurada porque es una figura que requiere desde lo subjetivo el dolo Claro, el directo. doble directo, claro. Sí. Es una figura que requiere el dolo directo. Lo mismo aplica para el juez, ¿sí? En ambos casos se requiere y se exige el dolo directo. Y la conducta se consuma en el momento en que se ataca el bien jurídico tutelado, que es la libertad, ¿sí? En el momento que yo no cumplí con lo que tenía que cumplir, que era o liberar o ejecutar la orden, en ese momento ya consumé la conducta típica, chicos. Inciso segundo, el funcionario que prolongare indebidamente la detención de una persona sin ponerla a disposición del juez competente. Inciso segundo, el funcionario que prolongare indebidamente la detención de una persona sin ponerla a disposición del juez competente. Este puede ser el caso de los menores. En el momento que se detiene un menor, se tiene que llamar al juez competente o al fiscal competente, en su caso, ¿sí? Creo que tienen un plazo de... Yo no sé si en provincia tienen un plazo de 8 o 12 horas. ¿Sí? En el momento que se detiene un menor, el llamado al juez o al fiscal tiene que ser inmediato. ¿Sí?
supongamos, se detiene a Josecito por un robo en flagrancia, ¿sí? Es menor de edad, digamos que tiene 12 años, y lo llevan a la comisaría, y el comisario dice, no, ¿sabes qué? Vamos a tenerlo acá un par de días a ver si recapacita, o a ver si aprende, o lo que fuera. O como no lo puedo ver más, porque ya lo agarré un montón de veces, lo vamos a tener acá 3 días. Y sin comunicar ni al fiscal ni al defensor. Ni al fiscal. Ese es el supuesto, chicos. Cuando se detiene a un menor, ¿sí? Se tiene un determinado plazo para comunicar a la autoridad competente. ¿Sí? Se tiene que comunicar a la autoridad competente. Ahora, algunos, como les decía, algunos hablan de que son faltas administrativas. La realidad es que si esto aparece en el Código Penal, ¿sí? Está tipificado, es porque era una conducta que se realizaba. Entonces eso te marca que, por ejemplo, en el supuesto de los menores, que seguramente estarían en la comisaría y los tendrían un tiempo que no deberían, ¿sí? O los someterían a premios ilegales, o a, no sé, o a severidades, o a vejaciones, ¿sí? Y para realizar esos actos lo que hacían era no llamar a la autoridad competente. Tercero, el funcionario que incomunicare indebidamente a un detenido. Van a ver que la incomunicación es una medida cautelar, ¿sí? Es una medida cautelar cuyo único fundamento tiene, como toda medida cautelar, ¿sí? Pero más que nada en el proceso penal, asegurar la consecución del proceso, ¿sí? O la investigación, si se quiere. Imaginemos que nosotros detenemos una banda. Yo detengo a 2 personas y sé que hay involucradas 3 o 4 más personas, pero que no las logro identificar. Entonces yo lo que hago es detener a estas 2 personas, ordeno la detención y las incomunico. El que incomunica es el juez, es el que dicta la medida. Las incomunico ¿para qué? Para que no se comuniquen o para que no tengan la posibilidad de comunicarse con los otros participantes, ¿sí? Para los otros participantes de la banda, y para no prevenirlos de la pesquisa o de que, no sé, de que nos están investigando o lo que fuere. En ese caso la incomunicación está justificada. Igual no es de manera ilimitada, ¿sí? Se incomunica y se puede prorrogar esa incomunicación un tiempo más, pero no es de manera ilimitada. Ahora, supongamos que a mí me detienen por un robo en flagrancia también, ¿sí? Un hecho con un arma. Y el juez me dispone la incomunicación. La pregunta es, pero ¿y por qué estoy incomunicado? ¿Cuál sería el fundamento para que a mí me incomuniquen? Si el hecho que cometí fue, me agarraron con las manos en la masa. No hay nada que investigar, no hay, o sea, no voy a alertar a ningún otro coautor o partícipe de lo que estoy. No, a mí me agarraron cometiendo un robo, ¿sí? Y yo ya están todos los elementos probatorios, y es un hecho solo, y ya me vieron a mí, o sea, no tiene sentido la incomunicación ahí. Y si no tiene sentido la incomunicación, quiere decir que es una incomunicación indebida. No tiene fundamento. Entonces, además, ¿sí?, del juez o el funcionario estar incomunicando indebidamente, también estaría dictando una medida de carácter arbitrario. Profesor, ¿Sí? una pregunta. ¿Y cuál sería una incomunicación no indebida? Una comunicación no indebida es la que te dije recién. Por ejemplo, si estamos investigando una banda criminal, ¿sí? Y yo detuve a 2 personas y no puedo identificar a las otras que participan. Entonces, para evitar que estas 2 personas llamen por teléfono y le digan a las otras que eliminen determinados elementos de prueba, o que alerten, o que, digamos, limpien la zona, o lo que fuera, para evitar eso me incomunican. Ese sí sería un caso justificado.
Pero ojo, que la justificación no puede ser de manera indefinida, ¿sí? Yo puedo incomunicar a la persona, al imputado, un determinado tiempo. Más de eso no puedo. ¿Sí? Sí. ¿Te quedó clara la respuesta o más o menos? Perfecto, sí, sí, sí. Está bien. Cuarto, el jefe de prisión u otro establecimiento penal o el que lo reemplace que recibir algún reo sin testimonio de la sentencia firme en que se le hubiera impuesto la pena o lo colocar en lugar del establecimiento que no sean los señalados al efecto. Fíjense que el cuarto dice, el jefe de prisión o de establecimiento penal o que lo reemplace, que recibir algún reo. O sea, estamos recibiendo a una persona condenada sin el testimonio de la sentencia. El testimonio de la sentencia es un documento público que te dice, esto es una copia fiel de la sentencia. ¿Sí? El director del penal lo que tiene que hacer es recibir al condenado. Para que yo sepa que está condenado, tengo que ver la sentencia. Como no la puedo ver porque está en el expediente original, lo que me mandan es un testimonio de esa sentencia. ¿Sí? ¿Esto para qué puede ser que se haga? ¿Para evitar qué cosa? Para evitar que se reciba a cualquiera. ¿Sí? Para que las personas, para controlar que las personas que están en tal determinado establecimiento carcelario sean condenados. Ojo, debería funcionar así. La realidad es que uno va a una cárcel y tenés condenado y tenés procesado. Pero eso es otro tema, ¿sí? Eso es otro tema. El jefe de prisión que recibe a un reo sin el testimonio de la sentencia, o que lo coloca en lugares que no son los que se dispuso en la sentencia. ¿Sí? Porque van a ver que en las sentencias, en algunas sentencias se marcan estas cuestiones. Imagínense que alguien que cometió una estafa, ¿sí? o un delito menor, y van y lo colocan en el pabellón de máxima seguridad. O alguien que cometió una estafa, van y lo colocan en el pabellón que está justo al lado de los 13 apóstoles. No sé si saben quiénes son los 13 apóstoles. ¿No lo conocen a los 13 apóstoles? No, Son del famoso motín de Sierra Chica. ¿Eso lo escucharon hablar del motín de Sierra Chica? El que le hicieron comer las empanadas con la carne de los guardias a otros presos y a que violaban a los que hicieron el motín, a los demás Exacto. guardias. Ese. Que jugaban, que decapitaban a uno y jugaban a la pelota. El motín de Sierra Chica fue el motín, digamos que fue el motín más grave de la Argentina. ¿Sí? Fue un conflicto que se dio entre internos y bueno, terminó muy mal. Pero bueno, imaginemos que alguien, ¿sí? que fue condenado por un delito menor, una estafa, lo mandan a un pabellón de máxima seguridad. ¿Sí? La sentencia dice que tiene que estar en un pabellón normal, ¿sí? Que tenga en cuenta esas características o cómo sucedieron los hechos por los que fue condenado, y sin embargo, cuando llega a la cárcel, lo meten en el pabellón de máxima seguridad. ¿Sí? Uno podría ver, bueno, pero ahí podés encontrar un montón de justificativos. Primero, se le está agravando la pena, ¿sí? Se agrava la condena. Segundo, el director o la persona que esté a cargo del penal debería tener un control de las personas que ingresan, ¿sí? Y un requisito ineludible es eso, que tengan una condena. Bueno, chicos, yo me estoy quedando sin batería, así que la semana que viene vamos a retomar el inciso cuarto y vamos a llegar hasta tortura, ¿sí? Y los 10 primeros minutos de la clase me los voy a tomar para hablar de el 292, el 293 y el 296. ¿Sí? ¿Alguna consulta antes de que se apague el teléfono? Igual son las 8.
Sí, justo. Me No, parece, perfecto. me parece que los liquidé hoy. Y ya es viernes, profe. Sí, bueno, buen fin de semana, chicos. Igualmente, nos vemos.